Bueno, algo que no mencioné, pues es quizá la composición del Buret, ¿verdad? ¿Cómo es que está hecho el Buret? Igual que lo que era el Felling, no sé si se acuerdan que mencioné el Felling. Si ustedes se acuerdan, es una combinación de varios reactivos, ¿verdad? Asimismo, el Buret está hecho de lo que es hidróxido potásico, o sea, hidróxido de potasio y sulfato de cobre, junto con tartaro de sodio y potasio. Es una mezcla de varias. Realmente, ¿verdad? El hidróxido de potasio pues no es como que participe en la reacción, pero sí es la que da el medio alcalino para que se lleve a cabo esta. Y con lo que respecta al Sudán 3, el Sudán 3 es una sal de diazo y que actúa como una especie de tinte. Entonces es un tinte soluble en grasa. Entonces cuando hay, bueno, lípidos, cuando hay lípidos presentes en la mezcla, se disuelven ellos y bueno, da ese color característico, ¿verdad? Rojo o naranja. Y pues pones a marca lo que son los ácidos grasos, triglicéridos, ¿verdad? Lo que se encuentra, los lípidos, lipoproteínas. Estos pues sirven mucho pues para detectar, ¿verdad? Lo que son estas sustancias en alimentos y también incluso se pueden llevar a cabo en exámenes de laboratorio para, pero de salud, ¿verdad? Estos tipos de exámenes para ver si hay azúcar en la sangre o si hay exceso de una de estas sustancias, ¿verdad? Se puede hacer en sangre, en orina, en heces, depende de dónde pues el cuerpo deseche más, ¿verdad? Estas sustancias. Y bueno, o sea, los exámenes que van la gente a hacerse en los laboratorios, ¿verdad? De triglicéridos y todo eso, solamente que de una forma cuantitativa, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo aquí de manera cualitativa. Esto pues lo hacen en espectrofotómetros, por ejemplo, ¿verdad? No sé exactamente cuál es el método que utilizarán, ¿verdad? En este tipo de laboratorio, pero me imagino que debe ser algo de ese estilo para poderlo cuantificar. Entonces, si no hay preguntas o algo, ¿verdad? Que quieran compartir ustedes, avanzamos a la siguiente práctica. ¿Nadie tiene dudas? No, que no. Ok. Entonces, si nadie tiene dudas, pues proseguimos. Vamos a ir con la actividad enzimática, factores que afectan la velocidad enzimática. Ok, excelente. Vamos a ver, vamos a compartir el manual. Otra vez para leer lo que dice, ¿verdad? Sobre los factores que afectan la velocidad enzimática. Este es bastante interesante. Bueno, es que todo es interesante, ¿verdad? En bioquímica. Veces que, bueno, no sé, ¿verdad? Si hay alguno de ustedes aquí, ¿verdad? Que no le parezca la bioquímica, le parezca aburrida o muy compleja, eh, está bien, está bien, ¿verdad? Yo en su momento cuando llevé la clase de bioquímica pensaba, yo pensaba así, ¿verdad? No sé los demás. Quizás ustedes no, ¿verdad? O quizás hay alguno que sí. Pero la verdad que la bioquímica, una vez que uno le pone un poquito de interés o le empieza a entender, porque en mi caso, en mi caso, en aquel entonces era porque no la entendía casi nada. Pero una vez que le empecé a entender y le empecé a poner un poquito más de interés, me pareció súper, súper interesante la clase, ¿verdad? Me parece súper, o sea, me llama demasiado la atención, ¿verdad? Entonces, si hay alguno aquí así, pues le, le invito, ¿verdad? Que trate de leer un poquito más, aquí trate de interesarse un poquito más, ¿verdad? Aunque le cueste al principio, y pues ya va a ver, ¿verdad? Que después, pues, se le va a hacer hasta fácil incluso la clase. Porque sí, lo que tiene bioquímica es eso, que es un poquito liosa, ¿verdad? Lo que son los ciclos, más adelante, cuando miren los ciclos metabólicos, pues eso es feo, la verdad. Pero no deja de ser interesante y de importante, ¿verdad? Saber cómo funcionan los organismos vivos, ¿verdad? Nosotros mismos también, ¿verdad? El cuerpo humano, un montón de reacciones complejas, ¿verdad? Pero muy importantes. Bien interesante ver cómo estas células llevan a cabo todas estas actividades
Y, o sea, y siendo tan chiquitas, ¿verdad? Tan diminutas, e incluso, ¿verdad? Sí, individualmente son tan insignificativas, pero como pareciera que tuvieran inteligencia y pueden llevar a cabo procesos bastante complejos. Entonces, o sea, sin tener cerebro, ¿verdad? Sin tener, sí tienen vida, ¿verdad? Pero no es como que tengan inteligencia, sin embargo, pues ellas llevan a cabo todas esas operaciones. Y uno, pues aquí, tratando de entenderlas a veces, porque no les entiende muchas veces, como era mi caso. Bueno, la actividad enzimática, cuando hablamos de enzimas, estamos hablando de moléculas especializadas en llevar a cabo ciertas funciones en el cuerpo humano. Las enzimas, vamos a ver, estas por lo general están hechas de aminoácidos, estas están bastante relacionadas con lo que son las proteínas. Y bueno, las proteínas también llevan a cabo esas funciones, ¿verdad? Todas las enzimas, déjenme ver algo. Bueno, lo vamos a dejar así, porque no me acuerdo exactamente cómo es la relación, ¿verdad? Pero no la quiero dar mal, entonces por eso no la voy a decir por los momentos. Me voy a acordar bien. Ok, ¿qué ocurre con las enzimas? Cuando hablamos de cinética, enzimática implica el estudio de la velocidad de una reacción catalizada por una enzima y los efectos que pueden tener factores como los inhibidores, es decir, hay reacciones en el cuerpo humano que se llevan a cabo y estas enzimas lo que hacen es que aceleran estas reacciones, es decir, son catalizadores, por decirlo otro, son catalizadores naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay reacciones en el cuerpo humano que se llevan a cabo, pero tardan demasiado. Y si no fuera por las enzimas, no se dan a cabo estas reacciones químicas en ciertos tiempos determinados y al final pues eso pues lo que haría es que nos termináramos enfermando y a la larga muriendo por lo mismo. En este caso se habla de una enzima llamada catalasa, que es muy importante, ya vamos a ver por qué. Y sin ella, pues la verdad que si hubiera una deficiencia de esta enzima, pues sí sería muy perjudicial para nuestro organismo. Y bueno, hay otros factores que se llaman inhibidores, que son como inhibidores, y lo que hacen pues es pues, como su nombre lo dice, inhibir, ¿verdad? Lo que van a hacer es que van a retrasar o van a anular prácticamente lo que es esta actividad de la enzima y bueno, al final pues eso es una deficiencia de ciertas cosas en el organismo, ¿verdad? Y al final pues se enferman y se mueren, ¿verdad? Volviendo a lo mismo. Uno de los principales estudios que se realizan en una enzima es medir el efecto en la velocidad de la reacción cuando se modifican ciertas condiciones, como lo que son las concentraciones del sustrato y se mantiene constante la concentración de la enzima o el pH o la fuerza iónica del medio o la temperatura o entre otros, ¿verdad? Otros factores que se crean que son pues clave, ¿verdad? Para el funcionamiento correcto de la enzima. A ver, sustrato. Cuando hablamos de sustrato, esa palabra lo van a ver bastante en bioquímica. Cuando hablamos de sustrato, no se compliquen. Estamos hablando de un reactivo. Claro, un reactivo importante, eso sí, ¿verdad? Quizás el reactivo principal que se está estudiando de la reacción. Entonces, este sustrato pues es el que se ve afectado por la enzima. Entonces, lo que se hace pues es ver cómo puede afectar eh, las concentraciones del sustrato, todas estas condiciones, la concentración de la enzima, el pH, la fuerza iónica, cómo pueden afectar a la enzima o cómo pueden afectar a la reacción, ¿verdad? Que se está llevando a cabo. Yo pues estoy hablando de reacción así en general porque no es como que exista un solo tipo de enzima o un solo tipo de reacción química, ¿verdad? Que se lleva a cabo, sino que son un montón, ¿verdad? Son un montón de metabolismos que hay en el cuerpo humano y para cada tipo de reacción química hay una enzima especializada. Que ese es lo interesante que tiene esto, ¿verdad? Que no es que, estamos hablando de las enzimas, estamos hablando de 5 enzimas, ¿verdad? De fulanita, de menganita, no, estamos hablando de cientos, ¿verdad? O miles de enzimas
y que cada una de ellas es diferente y cada una de ellas tiene funciones diferentes. Entonces, es algo bastante extenso, ¿verdad? Y bueno, lo que se hace es que se evalúa la influencia de estos factores en la reacción catalizada por enzimas con la finalidad de determinar los intermediarios en la reacción y el papel que juegan en la reacción enzimática, es decir, para predecir mecanismos de reacción. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, al menos en el campo de la bioquímica, y la bioquímica pues tiene un montón de ramas, ¿verdad? Como la biomedicina, por ejemplo. Si una vez que se entienden estos mecanismos, se pueden desarrollar nuevas herramientas moleculares, ¿verdad? Ya sea para combatir enfermedades, producir medicinas, producir vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita con esto de la enfermedad del momento, puede ser algo muy importante. Y lo que se hace, pues, es usual medir la actividad enzimática con diferentes sustratos para entender la especificidad de la enzima, o bien medir la actividad enzimática en diferentes tejidos u organismos, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que les estaba diciendo de un principio, muy importante, las enzimas son biomoléculas especializadas en la catálisis de las reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Son muy eficaces como catalizadores, ya que son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones químicas mucho más que cualquier catalizador artificial conocido. Y además son altamente específicos, ya que cada uno de ellos induce la transformación de un solo tipo de sustancias y no de otras que puedan encontrar en el medio de la reacción. Y bueno, ya una vez visto esto, pues vamos a los factores que realmente afectan a la actividad enzimática, que pueden ser varios. Pero entre los más importantes tenemos lo que es el pH y la temperatura y la concentración del sustrato. Entonces, con lo que es el pH, tenemos que es un factor que influye en la actividad enzimática debido a que el pH influye en la ionización de los grupos funcionales de los aminoácidos que forman la proteína enzimática. Cada enzima realiza su acción dentro de un determinado intervalo de pH y dentro de ese intervalo de pH habrá un pH óptimo donde la actividad enzimática sea máxima. Es decir, la enzima va a funcionar dentro de un pH, en un rango de pH determinado. Es decir, suponiendo, ¿verdad? Vamos a poner aquí la enzima X funciona desde un pH de 4 a un pH de 7. Si nosotros acidificamos esa solución en donde se encuentra la enzima y llegamos a un pH por debajo de ese rango, dijimos que 4, ¿verdad? Digamos que nos vamos de 4 a 6, entonces el mínimo es 4. Digamos que nosotros acidificamos a un pH de 3, esa enzima no va a tener actividad, se va a anular o por lo menos se va a ver retrasado de manera muy significativa su actividad. O si nos vamos arriba del pH, digamos que el pH máximo es de 7, el rango máximo, nos vamos a un pH de 10, se va a anular esa actividad de la enzima. Entonces, por eso es muy importante que se encuentre dentro del rango que le corresponde, ¿verdad? Y dentro del rango que tiene, va a haber un pH donde esa actividad se va a ver beneficiado bastante, ¿verdad? Va a ser el pH óptimo, donde va a ser una actividad enzimática máxima. Entonces, eso sí quiero que lo tengan bastante claro. Por muy abajo o por muy arriba del pH, del rango de pH de la enzima, se va a ver afectada su actividad enzimática, ¿verdad? Y bueno, aquí está, ¿verdad? Por debajo del pH mínimo, por encima del pH máximo, la enzima se inactiva ya que se desnaturaliza. Esta palabra es muy importante, desnaturaliza. Cuando hablamos de la desnaturalización de una proteína o de una enzima, estamos hablando de que esta proteína o esta enzima pierde, ya sea que se hidroliza, puede ser, es decir, cuando hablamos de hidrolizarse es que se va a ir, va a irse cortando su componente, es decir, estamos hablando de que son proteínas, de que contienen varios monómeros. Cuando hablamos de monómeros son las pequeñas estructuras, ¿verdad? Que lo van formando. Entonces va perdiendo, ¿verdad? Va perdiendo átomos, va perdiendo pedazos, ¿verdad? De su estructura, se hidroliza
y obviamente ya no va a ser la misma molécula y pues va a perder sus características. No sé si me estoy explicando. Va a perder características, va a perder propiedades y ya no va a ser lo mismo. También puede ser que estas proteínas también lo que hacen es que recuerden que son bien largas, ¿verdad? Son moléculas bastante extensas y aparte de que ya tienen, ¿verdad? Quizás una configuración, ¿verdad? De que el orden de los átomos, pero aparte de eso, tienen estructuras terciarias y estructuras cuaternarias, que ya vamos a hablar de eso también, que significa que se pliegan sobre sí mismos, es decir, ya tienen formas predeterminadas. O sea, vamos a explicarlo aquí de una. Vamos a ver cómo lo logro explicar, ¿verdad? Que se logre entender. Permítanme. Vamos a hacer un dibujo, ¿verdad? No le paren mucho bola al dibujo, ¿verdad? Que lo voy a dibujar mal probablemente, pero la idea es que se entienda la idea. Digamos que las proteínas tienen, ¿verdad? Varias rueditas, ¿verdad? Varios aminoácidos, las enzimas, y así, ¿verdad? Van a ser súper largas, ¿verdad? Las vamos a dibujar como que son unas líneas largas. Pero estas proteínas no es que tienen esa forma alargada, ¿verdad? De manera lineal. No, estas líneas se doblan y se alinean y se pliegan. Entonces, digamos que tengan una forma de G, digamos, vaya algo así. No la voy a hacer muy complicada, ¿verdad? Pueden ser grandes bolas, ¿verdad? Pueden ser grandes marañas, pero son formas que ya están predeterminadas. Entonces, vamos a irnos a la G, a esta G. Digamos que esta es una enzima. Mientras esta enzima, esta proteína, contenga esa forma de G, va a tener su actividad normal, ¿verdad? Va a poder cumplir con sus funciones. ¿Qué ocurre? Que si yo agrego calor, que si yo agrego pH diferentes, ¿verdad? Las que él trabaja, esa proteína se va a deformar y puede ser de que vuelva se tome una estructura diferente o puede ser que se pliegue, ¿verdad? Totalmente y tenga esa forma de lineal. Y ya una vez que pierde su estructura normal, ahí es donde pierde también, ¿verdad? Decimos que se desnaturaliza y pierde todas sus propiedades. Entonces, esto lo vamos a ver bastante seguido. Entonces, por eso es que lo entro bastante en énfasis con ello, ¿verdad? Entonces, cuando una enzima está fuera del rango del que él pues, puede trabajar, se va a desnaturalizar. Entonces, ese es un efecto del pH que tiene, ¿verdad? El efecto del pH sobre una proteína, una enzima. Y bueno, en la mayoría de las enzimas el pH óptimo está próximo a la neutralidad, aunque hay excepciones. En este caso, pues estamos hablando de seres, bueno, seres vivos como nosotros, por ejemplo, que nuestras células están en un pH neutro. Por ejemplo, la sangre está en un pH neutro. Bueno, hay varios, la mayoría de nuestros fluidos, ¿verdad? Están en un pH neutro y es ahí donde las enzimas, perdón, actúan, ¿verdad? De manera óptima. Ya si se acidifica el medio, se alcaliniza el medio, depende de cuánto, ¿verdad? Va a ir disminuyendo esa actividad enzimática y si pues se sale del rango del pH que tiene esa enzima, pues se va a desnaturalizar y ya no va a poder actuar, ¿verdad? La mayoría de las enzimas presentan un pH óptimo para el cual su actividad es máxima, por encima, por debajo de ese pH, la actividad disminuye bruscamente. Y este efecto se debe que al ser las enzimas de naturaleza proteica, al igual que las otras proteínas, se desnaturalizan y pierden su actividad si el pH varía más allá de unos límites estrechos. De ahí la conocida importancia biológica de los sistemas tampón, que esto pues no lo vamos a ver, pero sí, ¿verdad? En los cuerpos de los seres vivos existen los que son los tampones biológicos o los buffers biológicos. Ustedes saben lo que es un tampón o un buffer, ¿verdad? Que es una sustancia pues que no varía de pH por más de que usted trate de acidificarla, ¿verdad? Al menos no varía de manera brusca. Entonces, eso es lo que permite, ¿verdad? Que las enzimas puedan actuar bien dentro de los organismos vivos, porque los organismos vivos pues tienen estos tampones o buffer.
lo que iba a decir de las proteínas y las enzimas es que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ¿verdad? Es muy importante. Las proteínas, pues, son biomoléculas, por aquí lo había mencionado, que están formadas por aminoácidos. Tienen 1000 funciones. Entre una de ellas, pues, es una función enzimática, pero tiene otra, ¿verdad? Entonces, las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Y bueno, el otro efecto que tiene, ¿verdad?, sobre la actividad enzimática es la temperatura. Al igual que con el pH, ¿verdad? Ocurre que con la mayoría de las reacciones químicas, la velocidad de reacciones catalizadas por enzimas se incrementa con la temperatura. Y la variación de la actividad enzimática con la temperatura es diferente de unas enzimas a otros en función de la barrera de energía de activación de la reacción catalizada. Ojo, aquí quiero explicar algo, ¿verdad? Si se acuerdan, las reacciones químicas en general se ven catalizadas a mayor temperatura. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Desde general 2. Sí. Entonces, aquí ocurre algo muy similar. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí, si nosotros excedemos la temperatura de la enzima, la podemos desnaturalizar. Y si la desnaturalizamos, la enzima se desnaturaliza totalmente y no va a haber actividad enzimática. Entonces, al final, a la larga, es como que hubiera una especie de... Hay una similitud, ¿verdad?, en el efecto del pH. Va a haber un rango y si nosotros nos pasamos de ese rango, la actividad enzimática se va a ver o disminuida o va a parar, se va a anular, ¿verdad? Y bueno, aquí es lo mismo que dice aquí, ¿verdad? Las reacciones catalizadas por enzimas se produce un brusco descenso de la actividad cuando se alcanza una temperatura crítica. Este efecto no es más que un reflejo de la desnaturalización térmica de la enzima cuando se alcanza dicha temperatura, ¿verdad? La temperatura influye en la actividad enzimática en general. Bueno, aquí está, ¿verdad?, el rango. Por cada 10 grados Celsius que aumente la temperatura, la velocidad de la reacción aumenta entre 2 a 4 veces. Y esta regla se cumple hasta que la temperatura alcance un valor máximo. Temperatura óptima donde la actividad es máxima. Pero si se aumenta, se desnaturaliza la proteína y se pierde, ¿verdad?, la actividad enzimática. Y bueno, tenemos los inhibidores, que son varios, ¿verdad? Pero sí, pues habla de cuando hacen que no funcione, ¿verdad?, la proteína, la enzima. Son compuestos químicos que se unen a la enzima en distintos puntos del mismo y disminuyen o incluso impiden su actividad. Y estos pueden ser varios, ¿verdad? Pueden ser iones, moléculas orgánicas y a veces el producto final de una reacción. Y esta inhibición puede ser irreversible o puede ser reversible. Entonces, cuando hablamos de una inhibición irreversible es cuando es una inhibición permanente, ¿verdad? Y cuando hablamos de una inhibición reversible, pues puede ser una inhibición temporal y pues se puede volver al estado inicial, ¿verdad? Y bueno, estas reversibles pueden ser de dos tipos, pueden ser competitivas y no competitivas. Ok, entonces, esto pues pudo haber sido algo, es bastante contenido, ¿verdad? Quiero preguntarles si me siguieron hasta ahora o si hay alguna pregunta. Pues, ¿se entendió? ¿Jóvenes? Sí, todo bien. Sí, todo se entendió, Omar. Ok. Otra cosa que también influye, ¿verdad?, en la actividad enzimática, es decir, en la velocidad de reacción es la concentración del sustrato. Si se acuerdan, ¿verdad? A ver, si yo aumento, lo voy a preguntar en cuestiones generales, ¿verdad? En una reacción química, si yo aumento la concentración de los reactivos, ¿qué sucede con la velocidad?
Con la velocidad de la reacción, ¿qué ocurre? Si lo podías repetir, es que se escuchó como cortado. Ok. ¿Qué ocurre con la velocidad de una reacción si yo incremento la concentración de los reactivos? Aumenta, ¿no? Correcto. Aumenta, ahí estamos. Entonces, eso mismo ocurre también, ¿verdad? Con las enzimas. Si nosotros aumentamos la concentración del sustrato, va a aumentar la velocidad de reacción. Ok, entonces aquí creo que vamos a pasar al simulador. Les comparto otra vez el enlace. Está en el Classroom, ¿verdad? Pero lo comparto por aquí también. Y vamos a llegar a esta pantalla que les voy a estar compartiendo. Aquí está. Esta pantalla de aquí. Entonces aquí tenemos el ensayo de la actividad enzimática. Entonces, ustedes entran al enlace que les di, van a llegar acá. Aquí también tenemos cierta teoría, ¿verdad? Que les va a ayudar para el reporte. Tenemos el fundamento del ensayo. En este caso vamos a utilizar una enzima que se llama 6, escuchen el nombre, ¿verdad? 6-orto-alfa-L-ramnosil de glucosidasa. Este es el nombre de la enzima. ¿Cuál es la función específica de esta enzima? Hidrolizar a la esperidina. La esperidina es, esta rutinosa que ven aquí. Perdón, hidrolizar esta esperidina y esta esperidina, es decir, cuando está hablando de que la hidroliza, es que la parte, así, la parte. Y vemos que tiene esta molécula, se parte en dos. Tenemos esta molécula, se parte, entra la enzima y se forman estas dos, ¿verdad? La rutinosa y la esperitina. Esa es toda la función que tiene esta enzima. Y se la hidroliza. Entonces se forma lo que es la rutinosa y la esperitina. Esta rutinosa, el nombre oficial que tiene, ¿verdad? Es 6-orto-alfa-L-ramnosil de glucosa. Fíjense, el nombre con la enzima es muy parecida. Comparen. 6-orto-alfa-L-ramnosil de glucosidasa. Esta es la enzima. Y el producto que se forma se llama 6-orto-alfa-L-ramnosil de glucosa. Es diferente, no se vayan a confundir. Siempre por lo general, ¿verdad? Lo que ocurre es eso, ¿verdad? Que las enzimas tienen un nombre muy similar a los productos que forman en la reacción. Entonces, para que lo sepan desde ya. Cuando miren los metabolismos de reacción en la clase, se van a dar cuenta de eso. Ok, entonces, en sí, lo que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Lo que vamos a estar llevando a cabo en esta práctica, en este laboratorio, en este simulador, es eso, ¿verdad? Estar hidrolizando la molécula de esperidina con la enzima de 6-orto-alfa-L-ramnosil de glucosidasa. La reacción va a estar siendo la misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo nosotros? Cómo afecta la temperatura y cómo afecta el pH en esta reacción, es decir, cuándo se va a estar formando más, cuándo se va a estar formando menos, cuándo se va a estar formando más rápido, cuándo se está formando más lento. Entonces, ¿qué ocurre con la rutinosa? Pues que la rutinosa tiene un carácter reductor. ¿Y cómo vamos a saber que se está formando la rutinosa? Bueno, vamos a estar utilizando este reactivo, que es el dinitrosalicilato, que es un agente oxidante. Entonces, luego de que se hidroliza la molécula, añadimos lo que es el dinitrosalicinato, que es de color amarillo en medio básico, y se reduce a lo que es 3-amino-5-nitrosalicilato de color rojo ladrillo. Es decir, aquí podemos ver el amarillo del antes, o cuando no se llevó a cabo la reacción, y aquí tenemos el después, ¿verdad? Que se llevó a cabo la reacción. Y bueno, el aldehído del azúcar reductor se oxida a ácido y se mide el color rojo del producto
a 540 nanómetros. ¿Cómo se hace? Bueno, por medio de un espectrofotómetro, que es este de aquí que podemos ver. Entonces, ya en sí, ¿cómo funciona el simulador? Bueno, quiero que lo vean. Bueno, aquí están las instrucciones, ¿verdad? Pero así de manera rápida podemos ver cómo nosotros podemos controlar el pH. Se pueden ver, estoy moviendo el pH, ¿verdad? Yo puedo colocar que se lleve a cabo en un pH 3, en un pH 4, en un 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo con esto yo puedo ir viendo cómo el pH es un factor que influye en la actividad enzimática. ¿Y cómo haría eso? Bueno, manteniendo la temperatura constante. Y al contrario, puedo ver cómo la temperatura influye en la actividad enzimática, manteniendo el pH constante y moviendo lo que es la temperatura. Entonces, vamos a llevarlo en condiciones estándar. Vamos a llevarlo en 20 grados Celsius. No se puede en 20. Ok, lo vamos a hacer en 30. Y en pH de 7. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo va a ser el procedimiento? Vamos a añadir el sustrato. El sustrato es la esperidina, es decir, la molécula que nosotros queremos que se hidrolice. La añadimos. Entonces, la añadimos en esta cubeta que está aquí. Solo damos clic en añadir y se añade. La muestra va a ser la enzima, es decir, la 6, orto, alfa, L, rhamnosil, D-glucosidasa. Añadimos la enzima. ¿Cómo la añadimos? Le damos a añadir. Entonces, si se fijan, hay un periodo de incubación y, bueno, donde se agregan, ¿verdad? Y aquí es un baño María. Es un baño María, sí, es un baño María, donde nosotros regulamos el pH. Lo incubamos por 1 hora. Se fijan, tiene que salirnos este check. Y el dinitro salicilato lo añadimos y esperamos un momento. Si se fijan, 10 minutos a 100 grados Celsius. Sale el check, entonces una vez que ya esté el check, ya está listo, ¿verdad? Y nosotros tomamos la medida. Y ahí nos van a dar el grado de absorbancia, ¿verdad? Que va a ser, por así decirlo, el grado de actividad enzimática. Nos fijamos, tenemos un grado de absorbancia de 0.035. Esto podemos ir tomando un Excel o un cuadro en Word, ¿verdad? Como ustedes deseen. Yo les recomiendo más el Excel. Y ustedes vayan colocando, ¿verdad? A pH 7 y a 30 grados Celsius me dio este grado de absorbancia, 0.035. Se puede utilizar esto que está aquí, pero después no se puede guardar lastimosamente, al menos en Excel no. Entonces, no, yo por eso no lo hago acá. Pero lo voy haciendo aquí solo para que vayan viendo la muestra. Nosotros podemos ir añadiendo filas. Entonces, tenemos que en el primer caso, tenemos una pH 7, 30 grados de temperatura y me dio un grado de absorbancia de 0.035. Yo sí puedo ir aumentando la temperatura, ¿verdad? Vamos a ir en 40, añadimos el sustrato, añadimos la muestra, se incuba, ¿verdad? Por 1 hora. Luego añadimos el dinitrosalicilato, esperamos un momento, esperamos que se ponga el check, ¿verdad? O sea, que pasaron 10 minutos y tomamos la medida. Siempre manteniendo constante. Aquí estamos haciéndolo con pH constante. Vamos en 40, vamos a ver aumentando la temperatura, ¿qué ocurre? Tenemos 0.032, ¿verdad? Está disminuyendo realmente la actividad. Y luego vamos a ir aumentando la temperatura, vamos a ir viendo qué va ocurriendo a medida que vamos cambiando los datos, ¿verdad? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Eso sí, van a tomar bastantes medidas, ¿verdad? Así desde ya se los voy a ir advirtiendo. ¿Por qué? Bueno, después vamos a hacer una gráfica en el informe. Estamos viendo, tenemos que pH 7 a 50 de temperatura, vemos que aumentó, ¿verdad? 164. Y así, es lo que van a ir haciendo. Entonces, con que ustedes mantengan constante el pH, pues lo que van a hacer es que van a mantener constante el pH
en una. Y en otra lo que van a hacer es que van a mantener constante la temperatura. Es lo que tienen que hacer, dos gráficas donde van a ir tomando todas las medidas. Es decir, digamos que usted escogió el pH 7, bueno, usted va a tomar todo, ¿verdad? Aquí con pH 7, y usted va a ir variando lo que son las temperaturas, 60, 70, 80, creo que llega hasta 90. No, hasta 80 llega. Y de estos datos, usted va a hacer una gráfica. Es decir, ¿y la gráfica cómo va a ser? Bueno, va a ser temperatura versus absorbancia, donde usted va a poner que está implícito que usted está utilizando un pH de 7, ¿verdad? Un pH constante de 7. Y luego hacer lo mismo, pero para la temperatura. En vez de mantener constante el pH, va a mantener constante la temperatura. Entonces digamos que usted escogió una temperatura de 40. Entonces usted va a venir y va a hacer un temperatura de 40, y así. Y va a ir variando el pH. Entonces va a empezar con pH 3. Bueno, no vamos a hacerlo porque va a llevar tiempo. Va a ir con pH 3, con pH 4, con pH 5, con pH 6, con pH 7 y así creo que llega hasta el 11. Y usted pues va haciendo sus tablas, ¿verdad? Y con eso usted va a hacer lo que es la gráfica. Les voy a dar un ejemplo de cómo tiene que quedar la gráfica, permítanme. Esto de aquí, están las dos gráficas. Tenemos la primera gráfica donde tenemos que es pH versus absorbancia con temperatura constante a 55 grados Celsius. Entonces usted puede ir viendo, ¿verdad? Cómo a medida de que se aumenta el pH, va aumentando, ¿verdad? Pero llega a un punto en el que esa actividad enzimática disminuye totalmente, ¿verdad? Eso es porque ya se pasó del rango, ¿verdad? Y asimismo, y bueno, tenemos que esto va a ser cambiando lo que es los valores de pH y temperatura constante de 55 grados Celsius. Después van a hacer lo contrario, van a mantener el pH constante y van a ir variando la temperatura, ¿verdad? Y aquí pueden ir viendo cómo a medida de que aumenta la temperatura, va aumentando lo que es la absorbancia, hasta que llega a un punto en que pues exceden la temperatura crítica, se desnaturaliza la proteína y empieza a disminuir esa actividad enzimática. Ok, entonces, les pregunto, ¿queda claro, chicos? El pH que vamos a utilizar es el constante, el que uno decida, Sí, o en el sí. manual dice uno en específico. No, ustedes lo pueden escoger. Incluso pueden hacer varias pruebas, ¿verdad? A diferentes pHs constantes para ir comparando si se mantiene siempre el mismo comportamiento, ¿verdad? Pero sí, obligatoriamente tiene que ser un pH y una temperatura, es decir, van a ser dos gráficas. Ok. Es que ustedes decidan. Pero si ustedes lo quieren hacer de una manera más completa, pueden tomar dos temperaturas constantes y dos pHs constantes para que se pueda observar mejor el comportamiento, ¿verdad? A ver si se cumple o no se cumple. Entre más absorbancia, mayor actividad enzimática. Ok, se va a terminar la clase, entonces los que quedaron claros,